Imagina un Hannibal Lecter en la vida real, que no solo hubiera matado y desmembrado a sus víctimas, sino que también las hubiera servido como carne de hamburguesas para unos incautos clientes. Hoy conocerás a Joe Metheny, el notorio asesino de las hamburguesas humanas que aterrorizó a la comunidad y dejó un rastro de evidencias espeluznantes. Sírvase de un aterrador relato sobre uno de los criminales más repugnantes de la historia moderna, con una perturbada psique que transgredió todos los límites de la humanidad. En una cálida noche de verano de 1994, un cansado y agotado Joseph Metheny regresó a casa para descubrir que toda su vida estaba destrozada. Joe era conductor de camiones para la empresa de paletas Joe Stein & Son en Baltimore, Maryland, por lo que estaba acostumbrado a estar lejos de casa durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, en esta noche en particular, había estado trabajando especialmente tarde. Cuando cruzó la puerta, vio que su novia de toda la vida lo había dejado y se había llevado todo, excepto las bombillas. Esto puede no sonar como una tragedia considerando que Joe admitiría más tarde que no le importaba en lo más mínimo su inútil novia ni los muebles, pero había algo más que faltaba además del televisor cuadrado, los electrodomésticos de cocina oxidados y montones de ropa sucia. Era su hijo de 6 años, el hijo por el que Joe había estado trabajando tan duro. La sangre de Joe comenzó a hervir como fuego, sus ojos sobresalieron y tembló de ira. A pesar de su apariencia, Joe era normalmente un hombre educado y de buen temperamento, con una estatura de más de 1,83 m y un peso de 158 kilogramos, Joe era un ser paradójico. Por fuera, era un hombre grande y calvo con dientes torcidos y cubierto de tatuajes, pero según quienes lo conocían, era amable, educado y considerado, lo suficientemente inteligente como para estudiar física mientras se preparaba para el servicio en el ejército de los Estados Unidos. No obstante, también pasó la mayor parte de su vida viviendo en campamentos de personas sin hogar y adicto a las drogas duras. Todo esto para decir que Joe Metheny era un hombre complicado, al igual que muchas personas. Pero en esta noche de verano, su larga historia de consumo de drogas combinada con el sentimiento de traición hizo que Joe perdiera la cabeza. Quería saber a dónde había llevado su ex a su hijo y haría todo lo posible para encontrarlos. Sabía que ella también era adicta a la cocaína y al crack, una adicción de la que él mismo había estado tratando de deshacerse. Así pues, lo más probable es que estuviera viviendo con alguien que pudiera proporcionársela. Después de esta noche, Joe Metheny emprendió una serie de asesinatos que dejó hasta 13 personas muertas mientras acechaba los campamentos de homeless en el sur de la ciudad de Baltimore durante más de 2 años. Esta es la historia de Joe Metheny, el carnicero de hamburguesas. Antes de hablar sobre el pasado de Joe y su próxima ola de crímenes, hay algo que debes saber. Joe Metheny es un narrador poco confiable. Desafortunadamente, la mayoría de los detalles disponibles en línea sobre sus crímenes son autorreportados. Mientras hablaba de su vida, Joe a menudo se contradecía a sí mismo, a veces incluso en la misma oración. Algunas de las cosas que decía probablemente eran falsas, mientras otras que en un principio se asumían como falsas, luego se demostró que eran verdaderas. Por lo tanto, podría ser tentador pensar que Joe Metheny es un mentiroso o que exagera sus crímenes como algunos asesinos en serie hacen, pero no lo creo. Creo que la mayor parte de su confusión se reduce a una sola cosa: las drogas. Durante casi toda su vida adulta, Joe se drogaba con alcohol, heroína, crack o una combinación de las tres, y durante su ola de crímenes en particular, Joe admitió que gastó cada centavo que ganaba en vicios y que sus recuerdos de los asesinatos son borrosos en el mejor de los casos. Para dar mayor crédito a sus afirmaciones, la propia abogada de Joe, Margaret Mead, quien fue designada para representarlo en el juicio, dijo una vez: "No tengo razón para no creerle. Siempre lo he encontrado sincero y honesto. Creo que está diciendo la verdad". En mi opinión, Joe Metheny no era un mentiroso, simplemente era incapaz de recordar los detalles exactos. Pero vamos a adelantarnos un poco aquí, aunque quería establecer la expectativa a medida que avanzamos, ya que la línea de tiempo es algo complicada. Dicho esto, a partir de ahora te presentaré lo que creo que es el orden correcto de los eventos. Sin embargo, cuando haya dudas o evidencia contradictoria, interrumpiré para contarte el otro lado de la historia. Comencemos pues con nuestro primer punto de controversia: la infancia de Joe. Joe Metheny nació en 1955, hijo de
Gene Metheny, y un padre cuyo nombre es difícil de rastrear. Lo que sabemos es que el padre de Joe era un alcohólico grave y murió en un accidente por conducir ebrio cuando éste tenía apenas 6 años. Después de la tragedia, su madre se enfrentó a la tarea imposible de criar a Joe y sus 5 hermanos sola, al mismo tiempo que trabajaba turnos dobles como camarera para mantener a flote las finanzas familiares. Joe afirma que fue descuidado en su infancia y que su madre envió a sus hijos a vivir en hogares de crianza en todo el norte de Virginia y Maryland. Este es el primer punto en disputa, ya que el relato de Gene Metheny sobre la infancia de su hijo pinta una imagen muy diferente. Ella sostiene que aparte de problemas financieros ocasionales, sus hijos no tenían ningún problema en el mundo. Eran pobres, pero siempre tenían comida para comer y un techo sólido sobre sus cabezas. En mi opinión, ambas versiones pueden ser verdaderas al mismo tiempo si las consideras desde diferentes perspectivas. La madre de Joe era una mujer trabajadora que siempre ponía comida en la mesa y se aseguraba de que sus hijos no fueran obligados a vivir en la calle. Sin embargo, trabajar tantas horas para mantenerlos también significaba que nunca estaba en casa para criar y cuidarlos de la manera en que un padre debería hacerlo, por lo que es muy posible que Joe se sintiera descuidado mientras que su madre no lo veía de esa manera. Ella también afirma que Joe era un niño amable y educado. Nunca se metía en problemas, era un estudiante por encima del promedio, tenía pasatiempos de la infancia normales y evitaba peleas siempre que era posible. Joe dice que su infancia fue mucho más aventurera que la que describe su madre. Cuando cumplió 18 años, dejó su hogar para unirse al ejército. Esto es cierto y verificable, pero los detalles exactos de su despliegue también están en disputa. Su madre dijo que estaba estacionado en Alemania. Sin embargo, Joe le dijo a varias personas que en realidad estaba estacionado en Vietnam. Joe afirma que su dependencia a las drogas comenzó con la heroína mientras vivía y luchaba en la selva de Vietnam. Como les dije, amigos, no hay duda de que estuvo en el ejército porque los registros oficiales lo demuestran, pero es poco probable que estuviera estacionado cerca de Vietnam, ya que como muchas personas en línea han señalado, Estados Unidos ya se había retirado de la guerra para cuando Joe ingresó al ejército, de modo que las tropas ya no estaban siendo estacionadas allí. De cualquier manera, después de dejar el ejército, Joe no regresó a casa. En su lugar, pasó la siguiente década y media vagando, sin establecerse realmente en ningún destino y eligiendo vivir entre la población homeless en varias ciudades a lo largo de la costa este. Aquí es donde su dependencia a las drogas realmente comenzó a afianzarse. Ya era un bebedor empedernido, pero pronto se encontró necesitando más. Volvió a la heroína y seguidamente al crack. Intentó mantener un empleo estable. Sin embargo, eso es casi imposible cuando pasas 10 horas al día desmayado en una zanja y las otras 14 intentando desesperadamente conseguir tu próxima dosis. Durante más de 15 años, Joe continuó viviendo así, flotando por ahí, cometiendo delitos y acumulando algunos pequeños delitos graves en el proceso, hasta que aterrizó en la ciudad de South Baltimore. A finales de los 30, Joe conoció a una mujer, también sin hogar como él, y obvio que adicta a las drogas. Eso sí, cuando Joe se enteró de que la había dejado embarazada, intentó enderezar su vida para proveer para ellos. Para hacer esto, obtuvo su licencia de conducir comercial y comenzó a trabajar como camionero para una empresa llamada Joe Stein & Son. En este punto, el joven parecía estar realmente tratando de cambiar su vida. No estoy seguro exactamente dónde vivía su familia, pero al menos él afirma que era una casa y no una tienda de campaña junto al río. Desafortunadamente, ni él ni su novia pudieron deshacerse por completo de sus adicciones, y en ese fatídico día de 1994, cuando el hijo de Joe tenía solo 6 años, ella lo dejó para buscar drogas con otro hombre. Esto destruyó a Joe y marcó el comienzo del colapso total de su salud mental. Durante mucho tiempo, Joe buscó a su hijo, hablando con amigos, traficantes de drogas y conocidos de trabajo, pero nadie había tenido noticias de ninguno de ellos desde entonces. Acechar a su exnovia se convirtió en su obsesión. Joe renunció a su trabajo y se sumergió de lleno en el mundo de las drogas para no tener nada que lo detuviera. Después de inyectarse o fumar el dinero que le quedaba, Joe no tenía forma de pagar sus cuentas y una vez más se encontró sin hogar. Regresó a uno de los campamentos de personas sin hogar en los que había vivido anteriormente, un lugar conocido como Tent City, y comenzó a interrogar a las personas durante las pocas horas de cada día en las que podía mantenerse consciente. Después de meses de búsqueda, Joe se enteró de que su exnovia y su nuevo hombre habían sido arrestados por posesión de drogas y que su hijo había sido llevado por el estado de Maryland y colocado en un hogar adoptivo. Con múltiples condenas por delitos graves y su propia adicción a las drogas,
Joe estaba convencido de que ningún juez le otorgaría la custodia de su hijo. En este punto, cualquier persona racional podría decidir que lo mejor es limpiarse, encontrar un empleo estable y trabajar duro para demostrarle al juez que eres un padre confiable. Sin embargo, en este momento de su vida, Joe no era una persona racional. En la mente de Joe, su hijo se había perdido para siempre y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. Entonces, si no podía tener a su hijo, quería lo siguiente mejor. Joe decidió que iba a asesinar a su exnovia y al hombre que le había arrebatado a su familia debido a las drogas. Joe le preguntó al hombre dónde se alojaba su exnovia y le informaron que la pareja se dirigía al puente de Hanover Street para comprar más drogas y drogarse. Furioso y viendo su oportunidad de actuar, Joe agarró un hacha que ocasionalmente se usaba en el campamento para defenderse de pandillas rivales de personas sin hogar y se adentró en la noche después de fumar más crack. Fue entonces cuando Joe llegó al puente de Hanover Street y encontró a dos hombres, Randall Brewer y Randy Piker, ambos inconscientes en un viejo colchón podrido. Extremadamente drogados e ininteligibles, Joe los despertó rápidamente y comenzó a interrogarlos en busca de respuestas. Descubrió que estos dos hombres habían consumido drogas con su exnovia, pero le dijeron a Joe que la pareja probablemente se había ido después de que ellos se desmayaron. Furioso, Joe levantó el hacha y golpeó repetidamente las cabezas de los hombres con el extremo. Dejó sus cuerpos en el colchón donde estaban durmiendo. Esa misma noche, debajo del mismo puente, Joe atrajo, interrogó y mató a dos trabajadoras sexuales separadas, a quienes falsamente creía que podrían llevarlo a sus verdaderos objetivos. Sin embargo, en lugar de dejar sus cuerpos a la vista como lo hizo con Randall y Randy, decidió arrojar sus cuerpos al cercano río Patapsco. Mientras los desechaba, Joe afirmó que un trabajador del muelle que trabajaba en el turno de noche lo había visto, se enfrentó al hombre y luego lo golpeó hasta matarlo con una tubería de acero. El cuerpo del hombre también fue arrojado al río. Después de aproximadamente 7 horas seguidas de cazar, interrogar y asesinar a sus 5 víctimas, Joe Metheny se adentró en las aguas del Patapsco al amanecer y se lavó la sangre de su cuerpo y ropa. Luego lavó y devolvió el hacha al campamento de personas sin hogar. Encontró un buen montón de basura para usar como almohada y cayó profundamente en un sueño inducido por las drogas. Durante las siguientes semanas, Joe continuó buscando a su exnovia por todo el sur de Baltimore. Sin embargo, desafortunadamente para Joe, su noche de venganza drogada lo llevó a una celda después de que la policía descubriera los cuerpos de Randall y Randy encima del viejo colchón. Desafortunadamente para las víctimas, debido a que la policía tardó más de 3 semanas en descubrir sus cuerpos, mucha de la evidencia que relacionaba a Joe con los asesinatos ya se había perdido o estaba contaminada. Esto incluía el arma homicida, ya que el 2 de agosto de 1995, otro hombre sin hogar, Larry Amos, había utilizado el hacha en defensa propia para asesinar a otro hombre sin hogar, Everett Dowell, debajo del mismo puente de la calle Hanover. No fue hasta que la policía comenzó a investigar este nuevo asesinato que se descubrieron los cuerpos de Randall y Randy. Luego, Larry Amos fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, pero más tarde se redujo el cargo a homicidio involuntario. Le dieron 8 años de prisión y solo cumplió 1 año y 9 meses. Usa ese sorprendentemente leve castigo como barómetro para cuánto le importa realmente a la policía y los jueces la vida de las personas sin hogar. Aunque Joe pasó el próximo año en la cárcel esperando el juicio, fue increíblemente absuelto y liberado de nuevo en las calles. Joe es ahora un hombre libre de cargos y libre de drogas, pero esto último no duraría mucho. Se vio obligado a dejar las drogas mientras estaba en la cárcel debido a la escasez de suministros, pero en cuanto se presentó la primera oportunidad, volvió a consumir heroína. Con su nombre limpio, Joe regresó a su antiguo lugar de trabajo en la empresa de paletas Joe Stein & Son y convenció a sus jefes de que lo recontrataran, ya que su empresa tenía la costumbre de contratar principalmente a exdelincuentes reformados. Joe Metheny fue reintegrado en la empresa como conductor de montacargas y recibía un mísero salario de $7 por hora. Sin otro lugar donde quedarse y sin querer regresar al campamento de personas sin hogar, Joe solicitó usar el remolque ubicado en la parte trasera de la propiedad de la empresa de paletas como su hogar. Se ofreció a ser el vigilante nocturno de la propiedad a cambio
y sus jefes estuvieron de acuerdo. El remolque, que era pequeño, sucio y se estaba derrumbando, estaba ubicado en la parte trasera de la propiedad de Stein & Son y rodeado de árboles altos. Una cerca de malla metálica y pilas de paletas viejas y rotas separaban el remolque de la carretera principal cercana. No era mucho, pero Joe rápidamente lo convirtió en su hogar. Muchas cosas habían cambiado para Joe Metheny en el último año, pero una cosa que permaneció igual fue su odio hacia su exnovia y su deseo de verla muerta. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Joe nunca pudo encontrarla nuevamente. Simplemente había desaparecido y Joe esperaba que eso significara que estaba muerta. Aún así, su ira seguía viva y una noche, mientras conducía por la ciudad de South Baltimore, Joe vio a una mujer que reconocía vagamente. Su nombre era Kathy y estaba vestida con unos jeans cortados, un suéter blanco y zapatillas blancas. Llevaba un bolso sobre el hombro. Esta era Catherine Ann Magaziner, de 45 años, una trabajadora sexual que había pasado años en las calles y era adicta a varias drogas duras. No era la exnovia de Joe, pero le recordaba a ella. Bajó la ventana y la llamó. Ella lo miró y le ofreció una sonrisa que revelaba varios dientes faltantes. Se acercó al auto y Joe le preguntó si le gustaría acompañarlo a su remolque. Hizo promesas de dinero y drogas y ella aceptó. Dentro de su remolque, Joe y Kathy tuvieron relaciones sexuales y luego, mientras ella yacía medio vestida y drogada en el colchón de Joe, él se abalanzó sobre ella y la estranguló con un cable de extensión cercano. Ella estaba demasiado ida como para ofrecer una pelea significativa, aunque incluso si hubiera estado en su sano juicio, una mujer frágil de 58 kilogramos no habría tenido oportunidad contra el masivo Joe Metheny. Lo que sucede a continuación requiere una advertencia de contenido separada para cualquier persona que esté comiendo. En el suelo de su remolque, Joe procedió a profanar su cadáver, cosechando la mayor cantidad de tejido muscular que pudo de las partes más carnosas de su cuerpo. Guardó esta carne en recipientes de Tupperware dentro de su congelador y, después de deshacerse del resto de su cuerpo en una tumba clandestina en el bosque detrás de su remolque, sazonó esta carne, la cocinó, la cubrió con salsa y se la comió. Afirma que no sabe por qué la comió, simplemente lo hizo. Meses después, regresaría a su tumba y profanaría aún más su cuerpo cortándolo en 7 partes y enterrando cada parte por separado. La cabeza fue llevada de vuelta al remolque, arrojada en una caja y dejada allí. De seguido, se deshizo de ella en otro lugar y nunca se recuperó. En las semanas siguientes a su muerte, Joe descubrió que no se satisfacía simplemente comiéndola él mismo. Reunió los suministros que necesitaría para abrir un carrito de barbacoa al costado de la calle, hizo un letrero improvisado a mano y trituró pequeñas cantidades de sus restos congelados para obtener carne fresca que pareciera de res y cerdo. Enrolló esta mezcla en hamburguesas y las cargó en su carrito de comida. Luego, mientras personas desprevenidas continuaban con su día, él les servía esta carne rancia. La comían sin saber nunca lo que estaban consumiendo. Cuando le preguntaron sobre el carrito de comida, Joe rió y admitió: «Abrí un pequeño puesto de carne a la parrilla. Tenía carne de res y sándwiches de cerdo reales. Eran muy buenos. El sabor del cuerpo humano era muy similar al del cerdo. Si los mezclas, nadie puede diferenciarlos». Esto no se detuvo con Kathy. Joe continuó atrayendo a trabajadoras sexuales sin hogar a su casa ofreciéndoles drogas, las mató, cosechó carne de sus cuerpos y luego los abandonó por todo Baltimore. Afirma haber matado al menos a 10 mujeres de esta manera, pero debido a que las personas sin hogar no son reportadas, la policía ni siquiera estaba al tanto de que estaban desaparecidas. El 11 de noviembre de 1996, Joe atrajo a Kimberly Spicer a su remolque e intentó agredirla sexualmente con una botella de cerveza. Ella se defendió y Joe la apuñaló 26 veces en la cara y el cuello. Luego arrastró su cuerpo hacia el bosque detrás de su remolque y lo arrojó entre los arbustos. El 8 de diciembre de 1996, Joe atrajo a otra mujer, Rita Kemper, de 37 años, a su remolque, como lo hizo con las otras mujeres. Rita conocía bastante bien a Joe, ya que habían estado consumiendo crack juntos durante muchos años, pero Rita dejaba en claro que no estaba interesada en Joe sexualmente. Esa noche, mientras estaban drogados, Joe ordenó a Rita que se quitara la ropa. Rita se resistió, y Joe la golpeó 2 veces mientras se reía y decía:
Voy a matarte y enterrarte en el bosque con las otras chicas. Durante su forcejeo, Rita logró escapar por la puerta, pero Joe la atrapó y la arrastró de vuelta al interior. Mientras le quitaba la ropa, ella logró escapar por una ventana abierta y llegar a la cerca de malla que separaba la propiedad de Stein & Son de la cercana avenida Washington. Luego escaló la cerca, cortándose gravemente con el alambre de púas, y cayó al suelo del otro lado. Joe Metheny miró impotente cómo la primera víctima que había dejado escapar detenía un camión que pasaba y desaparecía en la noche. Después de la escapada de Rita Kemper, Joe se preparó para lo peor. Estaba seguro de que ella iría a la policía, pero por alguna razón, posiblemente porque era una trabajadora sexual sin hogar, Rita no informó de inmediato el intento de agresión sexual de Joe. Aún así, Joe no tenía forma de saber esto, y estaba paranoico de que ella llevara a la policía a su puerta, así que comenzó a tratar de ocultar las pruebas. Joe recogió las pertenencias de Catherine, su ropa y su bolso, y los enterró lejos de su propio remolque para que, si se descubrían, no pudieran ser vinculados a su cuerpo. Un par de días después, Joe y un compañero de trabajo llamado Clint Ashbrook estaban sentados dentro del remolque de Joe, bebiendo whisky y esnifando líneas de cocaína sobre los muebles sucios y deteriorados de Joe. A medida que Joe se embriagaba cada vez más, sus secretos comenzaron a salir a la luz y acabó revelando a sus amigos que necesitaba ayuda con algo importante. Necesitaba ayuda para mover un cuerpo. Clint pensó que Joe estaba tratando de hacerle una broma y accedió a seguir a Joe afuera, donde dijo que estaba ubicado el cuerpo. A medida que se acercaban al área boscosa detrás de su casa, Joe comenzó a apartar un montón de basura, hojas y escombros hasta que Clint pudo ver claramente el cuerpo de Kimberly Spicer tendido en la tierra. En ese momento, ella estaba hinchada y cubierta de gusanos. Joe le dijo a Clint que quería arrojar el cuerpo a un contenedor de basura cercano, pero no le dio una razón exacta por qué. Luego Joe agarró una lona y comenzó a enrollar el cuerpo sobre ella y una vez más pidió la ayuda de Clint. Clint afirmó que en ese momento tenía miedo del hombre mucho más grande y no quería provocarlo, pero aún así se negó a ayudar, alegando que tenía algo más que hacer y que ayudaría en otro momento. Entonces, Clint dejó solo a Joe y se fue a toda velocidad en su motocicleta, que algunos artículos de periódico hilarantemente llaman bicicleta, pero por alguna razón desconocida, regresó una hora después con una oferta de paz de más cocaína. Clint dice que cuando regresó al remolque de Joe, Joe se sintió aliviado de ver que no había ido a la policía. También dijo que Joe estaba sudoroso y sin aliento porque había movido el cuerpo él mismo. Luego, los dos hombres continuaron de fiesta durante la noche, bebiendo cerveza y consumiendo cocaína, hasta que ambos cayeron dormidos en el suelo del deteriorado remolque de Joe. A la mañana siguiente, Joe actuó como si nada hubiera pasado la noche anterior, y Clint se preguntaba si el hombre siquiera recordaba lo que le había pedido que hiciera. Esa mañana, cuando Joe y los jefes de Joe Stein padre y Joe Stein Jr. llegaron al trabajo, Clint los sentó y les contó todo sobre la noche anterior. Joe Stein padre le ordenó a Clint que no le dijera a nadie lo que había visto. No soy dueño de un negocio, pero siento que si lo fuera y uno de mis empleados hubiera asesinado a alguien y lo hubiera enterrado en mi propiedad, definitivamente llamaría a la policía y les diría que uno de mis empleados enterró un cuerpo en la propiedad. ¿Por qué Joe Stein padre no fue inmediatamente a la policía era un misterio para mí. Sin embargo, rápidamente descubrí que la compañía Stein & Son tenía muchos esqueletos en su propio armario. Resulta que Joe Stein padre, a quien me referiré como Stein padre por claridad y brevedad, era un hombre con un extenso historial criminal, múltiples delitos graves y antecedentes de tráfico de drogas y armas. En el momento de la ola de asesinatos de Joe Metheny, la compañía de paletas Stein & Son estaba siendo investigada por el FBI como parte de una operación contra el crimen organizado. La compañía de Stein había estado involucrada en fraude corporativo y tráfico de mercancías robadas. ¿Estás listo para lo más impactante? Stein Jr. estaba trabajando como informante del FBI contra su propio padre. El hijo de Stein había hablado para obtener inmunidad a cambio de cooperación.
Stein Jr. había estado usando un micrófono oculto durante meses mientras el FBI recopilaba pruebas contra su padre. Stein padre no quería que Clint fuera a la policía porque sabía que encontrarían mucho más que un cuerpo si investigaban la propiedad de la empresa de paletas. Desafortunadamente, en la mañana en que Clint reveló su descubrimiento a Stein padre y a Stein Jr., Stein Jr. no llevaba su micrófono oculto y no capturó la confesión. Sin embargo, Stein Jr. puso a Clint en contacto con su agente del FBI para que Clint no tuviera problemas por no informar los crímenes de Metheny a la policía. Más tarde ese día, mientras Joe Metheny estaba lejos de su remolque, Stein Jr. fue hacia la parte trasera de la propiedad y comenzó a buscar entre las pilas de paletas rotas y montones de basura. Stein encontró una pequeña abertura que conducía debajo del remolque de Joe. Cuando se arrastró adentro, se encontró cara a cara con el cadáver en descomposición de Kimberly Spicer. Ahora podrías preguntarte, ¿qué tan probable es que Joe Metheny simplemente haya encontrado empleo y viva en la propiedad de alguien bajo investigación por crimen organizado? Bueno, si se cree en lo que dicen Stein Jr. y Clint Ashbrook, y no tengo razones para dudar de su testimonio, Joe Metheny era cómplice en los crímenes de Stein padre y actuaba como el ejecutor de la familia Stein. Joe Metheny era el músculo, el solucionador, la persona que Stein padre enviaba para hacer el trabajo sucio de la familia. Joe Metheny no era solo un hombre drogado que mató a trabajadoras sexuales que se parecían a su exnovia. Él era el Luca Brasi de la familia Corleone de Joseph Stein, una referencia a El Padrino en caso de que no la hayas visto. Ahora, señoras y señores, hay dos razones por las que no mencioné hasta ahora los vínculos de Joe Metheny con el crimen organizado. Primero, nadie, incluido Joe mismo, ha relacionado oficialmente a Joe Metheny con los crímenes de Stein & Son. Nunca se presentaron cargos en su contra, y a pesar de tener amplias oportunidades y mostrar ansias de confesar, Joe nunca habló ni admitió nada de lo que Stein Jr. o Clint Ashbrook alegaron. Eso significa que, incluso si hubiera querido contarles sobre los crímenes específicos de Joe Metheny, no habría podido darles detalles más allá de en lo que pudo haber estado involucrado por asociación. Sin caer completamente en la especulación, todo lo que puedo decir con certeza es que a Joe Metheny se le encomendó la tarea de proteger la propiedad de Stein & Son actuando como su vigilante nocturno. Eso es todo lo que él ha confesado. Segundo, quería que ustedes, el público, sintieran solo una pequeña fracción del impacto que los agentes del FBI sintieron cuando descubrieron accidentalmente a un asesino en serie mientras investigaban algo completamente diferente. Quiero decir, ¿puedes imaginar cómo se sintió el agente del FBI encargado de Stein Jr. cuando un hombre aleatorio se le acercó y le dijo: «Oye, señor del FBI, un topo se acaba de delatar ante mí y tengo un gran secreto que contarle»? Ahora que eso está aclarado, ¿cómo afecta esto a la información que tienen hasta ahora? Bueno, como dije al hablar sobre los recuerdos separados de la infancia de Joe por parte de él y su madre, dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, y creo que este es otro ejemplo de eso. Joe Metheny era un hombre que fue llevado a la locura por la pérdida de su hijo, pero también trabajó para un jefe turbio y pudo haber participado en muchos más crímenes de los que nunca llegaremos a saber. Realmente, en este punto, lo único que debe corregirse en la historia de vida de Joe Metheny es el hecho de que su jefe estaba involucrado en el crimen organizado. Pero según la reacción de Stein padre y Stein Jr. cuando Clint les habló sobre el cuerpo, es poco probable que alguien más en Stein & Son fuera remotamente consciente de lo que Joe hacía durante sus horas libres, así que a partir de este punto, solo les daré los hechos mientras hablamos sobre cómo el FBI se enfrentó a este absoluto desastre. Esta nueva revelación de Clint Ashbrook encendió un fuego en el FBI. Hasta este punto, habían estado tomando su tiempo para asegurarse de tener suficientes pruebas para condenar a todos los involucrados. Sin embargo, debido a esta nueva complicación, se vieron obligados a acelerar su investigación. Esto se debió al temor muy real de que Joe Metheny volviera a matar. También querían evitar que Stein padre tuviera la oportunidad de destruir cualquier evidencia vital antes de que pudieran intervenir y hacer los arrestos. El 15 de diciembre de 1996 a la 1:40 de la madrugada, Joe Metheny y Stein padre fueron arrestados mientras salían de la fiesta de Navidad de la compañía. Joe no se resistió, no peleó. Parecía que ya había aceptado su arresto antes de que le pusieran las esposas. Con sus dos principales objetivos ahora bajo custodia, el FBI procedió a capturar a los subordinados.
Uno de los empleados fue arrestado y posteriormente condenado por incendio intencional de 2 camiones que pertenecían a una empresa rival. Se le dio una condena de 10 años de prisión. Otros 2 fueron condenados por robo de mercancía y Clint Ashbrook también fue condenado por incendio intencional en un caso separado. Stein padre fue acusado y posteriormente declarado culpable de posesión ilegal de armas robadas y de destrucción de propiedad por incendio. También se declaró culpable de complicidad en un intento de encubrir los crímenes de Joe Metheny. Fue condenado a 10 años de prisión. Stein Jr. y los demás miembros de la familia Stein que cooperaron con el FBI o fueron reubicados por su propia protección. En la noche de sus arrestos, muchos empleados se encontraron en problemas, pero el agua de Joe Metheny estaba hirviendo. Fue separado del resto del grupo y trasladado a la unidad de homicidios del Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore. Cuando Joe fue interrogado sobre las mujeres que habían sido encontradas debajo de su remolque, los investigadores quedaron impactados por lo que siguió. Joe Metheny confesó. Supusieron que contrataría un abogado, cerraría la boca y no diría nada, como lo hizo cuando fue arrestado por los asesinatos de Randall Brewer y Randy Piker. Pero Joe parecía saber de antemano que estaba acabado. No se contuvo, respondió todas y cada una de las preguntas que le hicieron tanto el FBI como la policía local. Joe confesó los asesinatos de Catherine Magaziner y Kimberly Spicer, así como el asesinato de Randall Brewer y Randy Piker. Confesó el secuestro y el intento de violación de Rita Kemper, y luego siguió confesando otros 8 asesinatos. Durante el interrogatorio, los investigadores le preguntaron a Joe por qué había matado a Kimberly Spicer, y él respondió: poder, no sé, vulnerable, lo temido. Me excitaba, me daba euforia. Llámalo como quieras. No tenía una excusa real aparte de que me gustaba hacerlo. No sé cómo describirlo. Al principio, no estaban seguros de si creerle o no, así que le pidieron a Joe que los llevara a los cuerpos. Los científicos utilizan cadáveres donados para estudiar la descomposición humana y perfeccionar las técnicas de recuperación de cuerpos. El pionero de este campo es el Dr. William Bass y sus estudiantes. Colocan cadáveres en un campo abierto en Knoxville, Tennessee, para estudiar cómo los elementos afectan la velocidad de descomposición. Uno de los estudiantes del Dr. Bass fue William Rodríguez, William C. Rodríguez III. También es el líder del equipo forense encargado de excavar las áreas que Joe Metheny señaló a sus investigadores. Después de que Joe describió exactamente dónde dejó el cuerpo de Catherine Magaziner, se trajeron perros para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, no se encontró nada de inmediato. Frustrados, los investigadores trasladaron a Joe a la ubicación que había especificado, pero Joe corrigió rápidamente su declaración. Catherine era la mujer a la que Joe había desenterrado y vuelto a enterrar varias veces. Parado en uno de sus muchos lugares de descanso temporales, Joe recordó el lugar correcto. Joe luego les dio una nueva ubicación, y Rodríguez y su equipo pudieron encontrar los restos esqueléticos desenterrados de Catherine, tal como Joe había confesado. Él la había desmembrado y enterrado en múltiples lugares en el bosque. Rodríguez pudo encontrar todos sus restos, excepto el cráneo, que nunca se recuperaría. Usando los dientes de la mandíbula inferior del cuerpo, pudo confirmar que los restos pertenecían a Catherine. Joe fue transportado desde la cárcel a varios lugares donde pensaba que la policía podría encontrar más víctimas, pero desafortunadamente nunca se recuperaron ni se identificaron más cuerpos. Se convocaron equipos de buceo para ayudar a localizar los cuerpos que habían sido arrojados al río Patapsco, pero tampoco dieron resultados. Joe había dicho que usó rocas para hacer pesar más los cuerpos, pero la policía creía que no eran lo suficientemente pesadas y probablemente habían sido arrastradas hacia el mar. Con una confesión en mano, Joe Metheny fue acusado de secuestro, agresión sexual e intento de asesinato de Rita Kemper. En algún momento, entre señalar a la policía los lugares de entierro de sus víctimas y el juicio, Joe cambió de opinión acerca de confesar porque inicialmente se declaró no culpable. El abogado de Joe solicitó al tribunal que se desechara su confesión inicial de cooperación, pero el juez denegó la solicitud y básicamente le dijo que era demasiado tarde. Al final, Joe fue declarado culpable de los cargos de secuestro y agresión sexual. Sin embargo, el jurado lo absolvió del intento de asesinato debido a que no había suficiente evidencia para probar el motivo. Aparentemente gritar, «Te voy a matar y enterrar junto con las otras chicas», no fue suficiente.
Por los cargos por los que fue declarado culpable, el juez lo sentenció a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, en agosto de 1998, Joe fue llevado a juicio por el asesinato y robo de Kimberly Spicer, la mujer a la que había desmembrado, enterrado, desenterrado, decapitado, vuelto a enterrar y comido. En Virginia, ciertas circunstancias pueden elevar el delito de asesinato a asesinato agravado. Para evitar aburrir, mantendré las cosas simples al decir que si alguien comete un asesinato mientras participa en otro delito, como agresión sexual, robo o cualquier otro delito atroz, su cargo puede elevarse de asesinato en primer grado a asesinato agravado en primer grado. Esto significa que, según las leyes de Maryland en 1998, si Joe simplemente hubiera asesinado a Spicer y dejado su cuerpo para que lo encontrara la policía, solo habría sido elegible para cadena perpetua. Pero debido a que la había robado, la había desnudado en el proceso y le había robado su bolso, sus crímenes se elevaron y se convirtió en elegible para la pena de muerte. En su juicio, Joe suplicó por la muerte. Mientras testificaba, se volteó hacia el jurado, mirándolos a cada uno a los ojos, habló y dijo: «Las palabras, lo siento, nunca saldrán porque serían una mentira. Estoy más que dispuesto a renunciar a mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me envíe al infierno por la eternidad». El 13 de noviembre de 1998 se concedió la solicitud de Joe y fue condenado a muerte por el asesinato de Kimberly Spicer. Desafortunadamente para Joe y para los partidarios de la pena de muerte, la sentencia fue posteriormente anulada en la década de 2000 y reducida a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto ocurrió después de que se decidió que el acto de enterrar la ropa de Spicer era un intento de ocultar su identidad, no que el asesinato fuera el resultado de un robo. Según la ley, estos son dos actos diferentes. Joe fue condenado por el asesinato de Catherine Magaziner, y todos los demás cargos en su contra fueron retirados una vez que se dictó esta sentencia, ya que simplemente no había suficiente evidencia para condenarlo por ningún otro delito. Un caso en particular involucraba a una mujer llamada Toni Lynn Ingracia, y aunque la policía estaba casi segura de que Joe estuvo involucrado en su muerte, no pudieron probarlo. El padre de Toni fue informado de que tendría que conformarse y compartir la justicia que se alcanzó durante los juicios de las otras chicas. Después de que su sentencia de muerte fue anulada, Joe fue trasladado a la Institución Correccional Occidental en Cumberland, Maryland, donde vivió hasta su muerte el 5 de agosto de 2017 a los 62 años. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?